El escritor francés Hipólito Taine dijo: nada es tan peligroso como una idea amplia en cerebros estrechos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, verdad que nada es tan peligroso. Fíjese, hasta las ideas. Vamos a ver cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Los bobos viven de los vivos, y este señor no tiene límite para su descaro. Un optimista ve una oportunidad en toda ocasión, y el que quiere llega lejos. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, doctor. Ricardo, eres el demandante y estás demandando a Raúl. Dime quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Claro, doctora. Yo demando a este señor porque él fue el ganador de una rifa novedosa que yo creé, que yo hice. Lo demando por $50.000 porque él copió mi estrategia de negocio y la está utilizando sin mi permiso, doctora. ¿Y esto es una idea que tú tienes patentizada, registrada? No, doctora, es un acuerdo verbal que yo hice con la persona que creé la estrategia de negocio. No entiendo nada. ¿Por qué no me explicas lo que...? Claro que sí, doctora. A ver, explícame. Primero que todo, yo desde muy pequeño he sido comerciante, me ha gustado vender cosas, me gustaba rifar cosas, así me he conseguido un poco de dinero extra. Hace 4 años aproximadamente conocí a una persona, se llama Carla, fue amiga mía, y ella, como a los 6 meses, yo sabía que ella trabajaba como dama de compañía. Lo acepté así. Que ya no lo es, ya no es dama de compañía. Doctora, ella... Vamos a hablar, es prostituta. No, yo siempre me enteré como dama, siempre sabía que era una dama de compañía, hasta ahí. Bueno, pero no ¿qué sé es lo que es una dama de compañía para ti? Digamos que sí, doctor, pues una persona que acompaña a unas personas por dinero, por regalos, como lo pueden llamar ellos. Ok. Hace como 6 meses aproximadamente, esta ex amiga mía me llama, me dice que tiene problemas económicos, necesita ayuda para pagar $12.000. Dinero que utilizó para una cirugía plástica y para mandar dinero a su país, que es Venezuela. La verdad, doctora, era que nosotros teníamos una relación un poco más de amistad, éramos amigos con derechos, por decirlo de esa manera. Ok, amigos con Entonces me preocupa, yo la quiero ayudar. Doctora, Déjame hablar, por favor. Yo quería ayudarla a ella. Entonces, me acuerdo de mi época donde yo hacía rifas y generaba dinero de esa manera. Entonces yo decido reunirme con mi amiga a ver si de pronto podemos hacer una estrategia para algo novedoso, algo nuevo que nos pueda generarse dinero para yo poderla ayudar. Como yo sabía del medio en el que ella se movía, decidimos entre los dos de que íbamos a hacer una rifa para una dama de compañía. El premio mayor era una noche con una dama de compañía. Esa era la rifa, el premio mayor. Y lo íbamos a hacer, como eso no se puede colocar en las redes sociales porque lo tumban automáticamente, decidimos... Porque lo interpretan como prostitución. Correcto, entonces decidimos ponerlo en una plataforma que se llama el Darknet. Es un nivel de internet donde... Ya, el Darknet. Correcto, sí, señor. El internet oscuro. Correcto, exactamente. Sí, donde hacen las Entonces, cosas ilegales. Exactamente, Ok. sí, doctor. No necesariamente todo es ilegal, pero es No, algo pero que... hay cosas que son oscuras. Correcto. Entonces, sinceramente, yo fui el más sorprendido con los resultados que tuvimos. El mismo día tuve 200 llamadas, en 3 días vendí 1.000 tiquetes, doctora, a $50. Se generó un buen dinero, estamos hablando de $50.000, de los cuales yo le di a ella $15.000, $12.000 para pagar su deuda y $3.000 más, pues porque De regalo. era suficiente dinero para todos, Ajá. o para los dos en ese momento. Doctora, este señor fue el ganador de la rifa. Nosotros hicimos un acuerdo para encontrarnos en un bar los 3 para llegar a darle a él su premio mayor, que en ningún momento la intención era que hubiera una dama de compañía. Ese era el gancho, por decirlo de esa manera, para poder vender los tiquetes. Entonces, ¿cuál era el premio? El premio mayor era $5.000 en efectivo. Eso fue lo que se cuadró con él o lo que se negoció con él y se le dio en efectivo ese mismo día. $5.000 en efectivo. Oh, porque al final ella no se iba a pasar la noche con nadie. De ninguna manera, o sea, nosotros teníamos una relación, como yo le digo, de amistad, pero yo le tenía cariño y, Claro. no me interesaba que ella estuviera con Y nadie. él transó, aceptó, porque el que compró ese tiquete pensaba que se iba a pasar la noche con la dama de Correcto. compañía. Sí, señora, pero como cuando él vio $5.000, lógicamente eso Dijo, es un dinero "Wow, sí". que le puede servir para conseguirse 2, 3, 4 Damas de damas de compañía. compañía de diferentes valores. Sí, Ok, señor. entonces él aceptó.
Correcto. Bien. Entonces, la estrategia, yo tengo un video, doctora, que me ayudó a promover esta estrategia de negocio. Ok. Y si usted permite, lo podemos ver en... Sí, vamos a verlo, señor director. Digo, pues, mi amor, papacito bizcocho, vamos a comprar una boleta. Mira que el premio mayor es una noche con este cuerpecito. Dale que no te arrepentirás. Comprarle a papi que nos espera una noche inolvidable a los dos. Seré tu ama y compañía. No te arrepentirás. Ok, este fue el enganche que tú utilizaste para vender los tiquetes. Sí, doctora. Porque él ya va Perfecto. manejando Ok. prácticamente como... no Doctora, sé, una se amiga llamaría que yo, prostitución modelo que yo o conozco y le pedí el aprovechándose de favor, Carla. también le generé Le algo de diste dinero su para dinerito que... para que hiciera su No hubo trabajito. ningún problema. doctor. Perfecto. Correcto. Ok. Ahora, lo que pasa después es que yo aquí tengo un flyer, que este fue el primero que yo utilicé para promover el negocio. Este es el primero, doctora, y este es el Ok. segundo, ya los explico. En Ok. el primero no se le puede ver la cara a Carla, que es mi amiga, sencillamente utilizamos la imagen Pero de ella. este era el primero. Correcto, sí, señor. Ok, que decía premio $3,000 en efectivo y una noche de romance con una chica sexy de compañía. También incluye una botella de su licor favorito y una noche de resort hasta el amanecer. Correcto. Y cada tiquete $50. Así es. Ok, perfecto. Y Ahora, entonces, a ver, esto lo encuentro hace 2 semanas en la misma plataforma que utilicé para la primera rifa, donde me doy cuenta que Carla y este señor están utilizando la misma estrategia, la misma plataforma, como usted puede ver, las mismas frases, absolutamente todo. Y Carla es tan tonta que se colocó su No, imagen ninguna tonta. totalmente Tonta la porque cara. estaba contigo y porque tú la estabas robando. Doctora, ella se fueron juntos, se empataron y me dejaron a mí por fuera del negocio. Ellos están haciendo exactamente lo mismo. Ya no hay novedad en el negocio. Sin embargo, como usted puede ver en el flyer, ellos vendieron 1,000 tiquetes a $100 cada uno. Generaron $100,000, de los cuales a mí no me han dado nada. Y me parece justo que yo reciba una parte de ese dinero, porque la estrategia del negocio Es tuya. fue creada conmigo y con Carla. Pero tú no eres dueño de Carla y no Perfecto. tienes nada que ver ¿Cómo contigo. tú respondes a la demanda? Doctora Polo, él no es el inventor de las rifas. Esto viene 5.000 años Yo atrás. no peleo por la desde rifa, por la Grecia. novedad, entiéndalo. Cualquier persona puede hacer rifas y yo me conocí con Carla y decidimos tomar la decisión de hacer una rifa después de que yo me gané el premio. Cuando yo me reuní con ellos, cuando yo conocí a Carla, él me dijo, yo le voy a dar $5,000 o la noche con ella. A mí me pareció tentadora la oferta de $5,000 porque yo sé que Carla no vale $5,000 y yo la verdad, yo soy vale parking Y dice que está enamorado de ella. yo soy vale parking y yo quería comprar una boleta de esta, nunca he tenido la oportunidad de estar ¿Y cuánto con un vale sport Carla de esta. entonces para ti? 250, quizá $300, no vale más de eso. Cuando me ofrecen $5,000, pues yo pensé, todo hombre tenemos una fantasía de estar con 2 mujeres, y yo me fui para un lugar donde podía conocer varias mujeres, invité a 2 a mi casa, fuimos a mi casa, la invité a comer, me las terminé, de paso me dieron la ñapa. ¿Eso fue lo que hiciste con los $5,000? No, con $1,000, me ¿por sobró. qué? Te sobraron 4. Me sobraron 4, pude pagar algunas deudas y entre la semana yo estaba texteando con Carla porque ella me dio su número de teléfono, me gustó Ese es un video. y el fin de semana la pude invitar a salir. Yo la invité a salir, nos gustamos, me enamoré de ella, La enredó, estamos doctora. juntos, realmente nos queremos casar y ella me contó que este Y no señor... vale $5,000. Vale $250 para él. Y no vale $5,000 y se quiere casar con ella. Vamos. Doctora, este señor, ella me comentó que este señor se aprovechó de ella. ¿En qué sentido? Porque cuando ellos hicieron la rifa, él, de los $50,000 de ganancia, a ella le dio 15,000, a mí me dio 5,000, que yo fui el ganador, y él se quedó con 30,000. Doctora, yo la Él estaba dice ayudando a ella. Sí, pero la idea era de los dos. Yo la consolé porque ella estaba mal económicamente, tenía que Ajá. mandar dinero a Descarado, Venezuela, es que- Ajá. la situación en Venezuela está muy difícil y yo también quise ayudarla. Y la Carla vino, porque a mí me parece que la Carla debiera estar aquí metida oyendo Doctora. todo lo que ustedes están hablando. Cuando yo le propuse ayudarla ¿Ella vino, económicamente, ella vino, doctora. Ah.
Yo le propuse económicamente darle el 50% para mí y manejar el mismo negocio. Este negocio tiene bastante demanda y de verdad que nos ha ido muy bien. Nosotros duplicamos la venta de la boleta a $100. Eso es verdad. Nosotros ganamos buen dinero. Yo tengo el don de empresario y, de copiador, y eso doctora. no está ni patentado ni nada. Entonces yo puedo hacer con esa misma idea lo que yo quiera. Pásame al testigo de él, que me imagino que debe ser Carla. ¿Sí o no? Sí, señora. Ah, qué bien. Esa es la famosa Carla, doctora, que no es muy inteligente, desafortunadamente. pero es muy Respétala, bonita. respétala. Estás envidioso Esto porque está ahora está tremendo. conmigo. Este dice que no es muy inteligente y este dice que no vale $5,000. Ella es inteligente Ok. porque se quedó conmigo, doctora, y no con este Ok. baboso. Bueno, vamos a hacer un corto receso y a la vuelta conversamos con Carla para determinar lo que dicen estos dos. No se vayan. Este hombre lo que tiene de cerebro es un chícharo. Increíble. Ok, ¿Sabes qué? perfecto. Mientras que él me mantenga así de divina, Ay, no me pobrecita. importa. ¿Verdad que lo de Carla no tiene nombre? Caso cerrado. Caso cerrado. Ricardo demanda a Raúl por la suma de $50,000 por robo de idea. Esto es sencillo, es un robo de ideas. Lo simpático de todo esto es que este dice que la chica no valía $5,000 y este dice que la chica no es muy inteligente. Y aquí está la chica. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Tú qué pintas en todo esto? Bueno, doctora, este es mi amigo Ricardo, ex amigo ahora. Nosotros de verdad creamos la idea en conjunto, pero en ningún momento él y yo firmamos un contrato. ¿Ok? Qué descarada, Carla. Claro que no, no firmamos ningún contrato. Tú no Y la bueno, compraste. doctora Polo, yo conocí a Raúl esa noche, nos intercambiamos los teléfonos y empezamos a salir y él, junto conmigo, tenemos igual la misma idea y seguimos No, no trabajando. es la misma Copiaron idea. la idea. Es la idea que tenía de Ricardo. Y mía también. Ajá. Fue mía Que también. la Fue quiso Bueno, tú compartir, cooperaste que la con quiso Ricardo, pero ¿a quién compartir se le conmigo. ocurrió la idea? ¿No fue a Ricardo? Correcto. a los dos, doctora. ¿No? Que la A los quiso dos, compartir porque Pero con- si ya él había hecho la rifa del televisor, que no ganaron mucho con lo del Yo televisor. era el que estaba generando la idea de rifas. Pero después tú me dijiste a mí que pusiéramos las fotos mías de este cuerpo. ¿Y qué te piensas tú? ¿Por qué no pones una foto tuya a ver si vendes todos los Tú no tickets vas a que ganar lo vendiste? que Una ella gana. tonta, A ver, Por eso déjame es ver que el tú cuerpo. lo que estás es Déjame ver el enamorado cuerpo. de ella. A ver el cuerpo. Tú estás enamorado de Doctora, ella. eres una mujer bella, lógicamente va a vender, eso es lo que No, vende. Niña, da la vuelta para ver Mira. el cuerpo. ¿Tú crees que cuántos tickets no Pero se puedo te quedó vender el yo? pantalón en la casa porque ese vestidito está como camisita. Ah, bueno, doctora, tengo que que vea, exhibirme doctora, quién para ganó. que él se dé cuenta que puedo vender Ay, Dios más mío. de lo que él quiere. Doctora, aparte de eso, ella fue la que perdió dinero y yo Ricardo, le estoy ayudando a ella a Ricardo, ganar ¿tú como tienes tiene que testigo? ser. Sí tengo Él una es un testigo. celoso. Nosotros Pásame el no nos testigo No me de ahí. interesa, Carla, no me interesa. Patético. ¿Tú estás enamorado de Carla? No, para nada, doctora. Y Por menos con supuesto esa que sí situación, está menos con esa enamorado de Carla. situación, Celoso. Tú doctora. estás Estúpido. envidioso porque Yo la quería perdiste a ayudar, Carla. doctora, es todo. Él no tiene lo que yo tengo para tenerla No, feliz. pues sí. Buenas ¿Y tú acá? tardes. Muy buenas tardes, ¿Tú señora. a qué vienes ¿Tu acá? nombre cuál es? Mi nombre es Verónica. Ya veo que conoces Verónica a Chismosa. Raúl. Es una Afortunadamente. chismosa. Déjala Está hablar, déjala está hablar. metida en Ok. todos Está lados. miedo. Tú estás metida. Silencio. Metiche. Es Es un Pero ¿Qué maleducado. pasó contigo que estás tan upset? Se puso ¿Qué nerviosa, pasa? doctora. Porque tiene miedo de que lo vamos a descubrir en A este ver, momento. ¿tú quién eres, Verónica? Bueno, desafortunadamente soy la exnovia de este maleducado, Estúpida. descarado. Estás aquí. Cállate, te estoy tratando de ayudar. Estás te dolida, estoy estás tratando de dolida ayudar. porque no estoy Déjala hablar, contigo. hombre. Ricardo me contactó, me buscó en las redes sociales y me habló que iba a estar en este proceso con Raúl. Y bueno, cayó en el aro porque tengo pruebas de que no solamente usa a esta señorita, ¿Pruebas de usa qué? a dos muchachas más que, ¿Pruebas de que qué? he ¿Tú qué tienes conocido que- en la misma ¿Tú red. qué tienes que decir ¡Cállate! aquí, Verónica? ¿Tú qué tienes que decir A aquí, ver, Verónica? ven Tú acá, lo que Verónica, estás ven, es dolida ven, porque ven. no estoy Cállate, contigo, porque estoy este con hombre- Carla. espérate, quédate aquí. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Que él utiliza a esta
para la Eso es cuestión de las falso. rifas y eso. Y a otras más. Y usa a otras chicas. Muchas más, ¿Con me quién? imagino. ¿Comparte porque el premio también? No sé, ellos no tengo dos la se menor idea. A lo mejor se confabularon queda para con hacerme todo. quedar mal. Te quedas con todo el dinero, Eso lo me imagino, hiciste ¿no? tú con él, porque... Ah, me Doctora, estás para nada. diciendo que él está haciendo estas rifas ahora muy a menudo. Tiene un monopolio. Doctora, Con esas no otras son las chicas. fotos de Eso es Carla. cierto. Que no es No, no es Carla, o sea cierto. que esta relación Esas con no son Carla tus no es fotos. tan Carla, seria. Es Para ella la nada. que se está tomando las fotos con él porque ella quiere entrar al negocio. Eso es lo que ella quiere. Yo le dije, yo te dije que no te quiero a ti por fea. Yo me quedo con Carla y punto. Es un Mira qué descarado, loco es. definitivamente. Estás doctora. loco, estás loco. No, él no está Tú loco. estás dolida. Él Tú se estás está dolida haciendo- porque no te meto al negocio y no te doy plata. Ay, por favor, me insultas. Yo tengo cerebro. Tú eres un mediocre con esta. Sí, por pero con tu favor. cerebro no Estúpida, comes, ok. pero con mi bolsillo sí. Con tu bolsillo, mi amor. Te abrieron la Cuando puerta del ella, cielo, vamos a ver hasta cuándo. cuando ella me vio ahora con dinero, ahora quiere trabajar Yo conmigo. tengo mi ¿Tú para qué eres dinero, tan chismosa y te bobo, pones a hello. trabajar? ¿Qué te- Ok, tú estás, del lado de él cuando él empezó la idea. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Yo- Ayudar a yo una la persona conocí que a hacía lo A mí mismo. me pidieron las pruebas, estoy aquí para dárselas a... No, por yo favor, vine vamos a acá invitar porque al a mí me doctor gusta la Ángel Lea. justicia. A mí me gusta la justicia. Y aparte de eso, doctora, de mis Doctora, qué ganancias, descaro yo tiene quiero este dar tipo. un 3% Ok. para alguna entidad. Mientras que él me mantenga así de divina, Ay, no me pobrecita. importa. ¿Verdad Eso es lo ¿verdad que que te Carla? pasa, Verónica. ¿Por qué? ¿Verdad que lo de Carla no tiene No nombre? sirve en la cama, Creo parece que un los muerto dos tenían por mi lado. razón. Para nada. Eres una momia, Verónica. Ok, No ok. sirve. Mi cuerpo, lo que yo Silencio quiera. todo el mundo, ya, para tú, relájate, relájate, Carla, me matas de la risa. Horrible, fea. Ok, relajada y cooperando, tranquilita, ok. Doctor, hay algo aquí que, no sé, ¿verdad? Hay algo aquí que me parece que está raro, aunque todo suena muy legal. Porque el que está comprando ese etiquete está diciendo, bueno, o voy a pasar una noche con una chica. Y entonces en último momento te ofrecen el dinerito y tú tienes la opción de escoger, ¿no? Sí, lo único que me preocupa es que se pudiera interpretar como una especie de Ponzi scheme, donde básicamente está generando más dinero de lo que realmente produce la empresa. O sea, y de cierta manera puede interpretarse como Como si fuera una pirámide. una pirámide. La gente que hacía las pirámides Exactamente. y esas cosas son ilegales. Ahí es donde yo veo la ilegalidad. No por prostitución, porque son damas de compañía, de Bueno, escort. doctor. Bueno, borderline, pero no suficiente evidencia, creo yo. Lo consulté con el teniente y él cree que no hay suficiente evidencia para acusarlos directamente de prostitución. Pero me preocupa más desde el punto de vista de la pirámide. Ahora, la idea Sí. es innovadora. Sí. Hay que admitir que lo es. Y la idea inicial fue de este. Apropiación indebida de secreto comercial. ¿Verdad? Si el demandante puede demostrar que él posee una información secreta que le da una ventaja comercial y que dicha información fue adquirida inapropiadamente por el demandado, hay una posible demanda en base a eso. Ok. Doctora, antes que nada, esa idea también viene de parte de ella, que Ay, por ella favor, está si conmigo. tú mismo me dijiste. Y aparte de eso, si yo vine acá es porque yo quiero ayudar con la justicia y lo que le quiero decir Ay, es tú no cambiar viniste esto. acá Es un descarado. a que Yo quiero justicia. dar un 3% a cualquier entidad para hacer donación de lo que ganemos nosotros dos. ¿Sabes lo que Yo me lo está, quiero me mejorar. está tratando? Me está tratando de chantajear a mí. de sobornar. De sobornarme. sobornar. Eso es ilegal. Aquí sentada en la sala. Sí. Este hombre lo que tiene de Increíble. cerebro es un chícharo. Increíble. Un solo chícharo, ni dos ni tres. Es un solo Mitad. chícharo. Lo que tiene. Mitad. No es así, doctora. Yo le estoy haciendo ver las cosas de otro punto de vista. Tú lo que Él eres no Descarado. tiene ningún normal. papel. No seas descarado, Mira, ya tú te no tienes nada caíste. Ese patentado, tú no cabezón tienes nada cuadrado patentado. que tienes es nada más que para llevar el pelo ese que llevas, porque tú no piensas. Así es es. así de sencillo. Determinación. A mí me parece que esa idea fue tuya, la ejecutaste tú, y él, de copycat, porque no tiene nada de imaginación, pensó que iba a ser el gran negociazo. De hecho, lo ha hecho. Pero debió haber contado con tu astucia, porque al final tú fuiste el que innovaste en la situación, te ha salido bien, la ejecutaste, le enseñaste cómo hacerlo, y él lo está nada más que copiando, si dante el crédito que tú te mereces. Así es.
Doctora, pero Te él no tiene concedo ningún la documento demanda, te legal. Gracias, aconsejo doctora. que vayas a ver a un abogado que quizás patentice todo esto para que de ahora en adelante quien use tu idea, pues te pague una licencia a ti por ser el no es que innovador yo la saco de la primero. brillante idea. Gracias, doctora. Ganaste la demanda y tú a pagarle los $50,000. No He me dicho, parece justo, doctora. caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Aguantar 10 años a esta loca, me revisaba los celulares. Yo le revisaba el celular, yo estaba en mi derecho, por Dios, yo siempre le dejaba ver el mío, siempre fantaseaba, siempre me engañaba. Salí en un video, perdí mi trabajo. Ahora me están diciendo, eres actor pornográfico. Esta loca subió Tú los videos. fuiste, Tú- eres un depravado. Es algo normal. Caso Cerrado. De embarazo. Yo fui corriendo para allá y el bebé nace. El bebé nace, vino con problemas de sus bracitos, no se habían formado bien. Vino con problemas del corazón y también vino